Hola, a partir de un breve curso que diera hace muy poco, curso de 4 sesiones en torno al simbolismo, que por cierto, quien quiera tomarlo, pónganse en contacto conmigo. Bien, a partir de este curso fuimos descubriendo la importancia de cierto animal totémico, un animal que aparece en diferentes representaciones en muy distintos periodos de la historia de la humanidad, y me refiero al jabalí. ¿Cómo fue que este peculiar animal aparece en infinidad de cultos? Sabemos que el jabalí europeo proviene de Asia, que el cerdo doméstico es un variante del jabalí y que fue traído a nuestro continente americano desde Europa, aunque a veces lo confundamos con los pecaríes, pero bueno. En fin, podríamos hablar mucho al respecto, pero como este curso no trata sobre la taxonomía biológica de este animal de pezuña hendida, ya que lo que nos incumbe aquí son las representaciones artísticas en torno a él. Y para esta ocasión les propongo, como una manera de apéndice o un breve extracto de ese curso, el cual les comento, que se tituló La imagen y el símbolo, nos vamos a enfocar solamente en las representaciones artísticas, pero sobre todo, por supuesto, ya que es lo que nos compete, las representaciones simbólicas en torno a este peculiar animal. En las imágenes primitivas, y aquí les voy a empezar ya a mostrar estas series de obras. Las imágenes primitivas se van a ir conformando o sazonando, entre comillas, sazonando, dándole sabor, a su vez con nuevos elementos visuales que se van envolviendo a través de los siglos, hasta quedar velados, ocultos. No podemos darles una correcta o exhaustiva respuesta a todas sus inquietudes artísticas de estos individuos, ¿no? De estos artistas, les vamos a llamar. No podemos dar una respuesta literal. Este trazo significa esto o este animal significa esto, porque están perdidos en el tiempo, ¿no? No sabemos si fueron realizadas de manera esquemática, de manera religiosa, o de qué carácter, ¿no? Nos surgen muchas interrogantes, y probablemente tengamos escasas o nulas respuestas cuando se tratan temas sobre arte rupestre o arte antiguo. Estaba mostrándoles al principio, aquí tenemos Göbekli Tepe. Göbekli Tepe es el templo más antiguo del mundo y me da mucho gusto que haya sido descubierto hace relativamente poco. Me da mucho gusto porque aunque no lo conozco, me da gusto coincidir en el tiempo que fue descubierto, ¿no? Göbekli Tepe está en Turquía, en el sur de Turquía, y se encuentran dispersos en una serie de conjuntos de yacimientos neolíticos en el norte también de Siria, de Irak, y son iconos sus obras, sus relieves, sus altos relieves en piedra, son animales que probablemente, pues obvio, convivían alrededor de ellos, ¿no? Entonces, eran bestias peligrosas que se echaban, como los jabalís, y el conjunto fue construido hace unos 11.600 años. Ojo, no solamente es un número, estamos hablando de 7 milenios antes de la gran pirámide de Keops, y tiene el templo más antiguo conocido hasta ahora. Tenemos también aquí esta otra imagen, que es un ejemplo de la cueva de Altamira. A esta se le conoce como la Capilla Sixtina en el arte rupestre y está ubicada en Santander. Es del periodo paleolítico. Está desarrollado en Europa entre los años 35.000 y 11.000 a.C. y las cuevas se distribuyen en 3 comunidades autónomas. 10 de ellas están en Cantabria, en el País Vasco. Vemos otra vez al jabalí en movimiento. Vean las patas como de adelante se están moviendo y atrás hay otras 4 patas en donde está saltando, está en movimiento el animal. Vean esos pigmentos minerales, vegetales, es increíble, ¿no? Si me permiten dar el ejemplo, valga el ejemplo de que está influyendo bastante el arte rupestre al arte moderno, sobre todo el primitivismo,
al cubismo y a muchas otras manifestaciones de principios del siglo XX, ¿no? Tenemos aquí otra representación del jabalí en un cimacio. Cimacio es una moldura curva de un capitel que se encuentra en la Colegiata de Santa María en Piasca. Piasca, sí, es en Cantabria. Pertenece a su vez, es el románico cantábrico, que es la temprana Edad Media. Siempre la gente piensa, sí, son épocas oscuras. No tenemos el reloj cronológico así bien vislumbrado. La Edad Media duró 1000 años casi, 1000 años. Y hay manifestaciones culturales, artísticas, y son muy importantes. Y el ejemplo son las catedrales que ya existían y el labrado de piedra en estas. Y de nuevo, el jabalí. El jabalí para los celtas es un animal tótem, es sagrado, simboliza valor, fuerza y acompañaba siempre a los héroes en su mitología. A los héroes y a los dioses. Soñar con él era premonitorio, era una serie de representaciones a partir de sueños y de arte, en donde el jabalí es un animal muy importante en la antigüedad y hasta la Edad Media. Duró mucho. Por ejemplo, San Antonio Abad ha sido representado artísticamente a lo largo de los siglos y San Antonio Abad era un ermitaño egipcio nacido en el 251, muerto en el 356 y fue fundador del monasticismo. Los monasterios, todo ese tipo de vida monástica, monacal, la inicia San Antonio. Es patrono también de los animales y se cuenta que en una ocasión se le acercó una jabalina. La jabalina es el jabalí hembra, junto a sus jabatos, que son las crías de jabalí, y estaban estos ciegos y en actitud de súplica llega la jabalina y San Antonio curó la ceguera de los animales y desde entonces la madre no se separó de él y lo defendía de cualquier alimaña que se le acercaba. El arte flamenco es el arte que se hacía en la región de Flandes, del norte de Bélgica y parte de Holanda. Este cuadro, esta tabla, también otro dato, se pintaba en madera. Se empezó a pintar en tela a partir de 1600, a partir del siglo XVII. Antes se pintaba sobre tabla. Aquí tenemos a el gran pintor Bosco, uno de mis favoritos, famoso por su cuadro El Jardín de las Delicias, ya lo veremos más adelante. Tengo esta otra imagen, son los berracos de piedra del siglo V antes de nuestra era común. Siglo V, wow. 500 años antes de nuestra era común. Son esculturas zoomorfas de piedra de finalidad incierta que se encuentran en distintas provincias españolas de época de los vetones. Los vetones eran pobladores prerromanos de la cultura celta. Datan de la Edad de Bronce. Lo interesante de algunos, como por ejemplo este, es que ya están deslavados. Es tantos siglos, son tantos siglos que unas esculturas que son bastante grandes, que generalmente están todas en el centro de España, no sabemos si demarcaban algún recorrido, alguna región, por lo menos los que existen, ¿verdad? Con tantos siglos pudieron haberse perdido, destruido más. No sabemos si eran con fines, no sé, religiosos o de culto. Pero lo que sí sabemos es que se están deslavando y empiezan a tener una forma que a mí me recuerda mucho a las galletas de animalitos. Aquí están vandalizado en letras romanas, uno de ellos, porque recordemos que son antes de los romanos estas esculturas, estos berracos, estas esculturas de jabalí. Este animal ha estado representado a lo largo de la historia de la humanidad en muchas y muy diversas formas, a partir de la modalidad de la caza que inviste la Edad Media, el carácter religioso y pues básicamente por dos razones, ya sea la actividad cinegética, que es el combate al ocio, como decían en la Edad Media,
ya que el ocio pernicioso, porque conduce al pecado, según el pensamiento medieval, modificado a partir de la religión, pues bien, aquí el jabalí posee cualidades también demoníacas, por lo que es asimilado o emparejado, empatado al demonio y a los infieles. Respecto a este segundo punto, se puede añadir que el carácter maligno que se percibe en mitos de la antigüedad no solamente está en la Europa medieval, sino también hindú, en culturas hindú en otras épocas, la egipcia, la persa, la siamesa y la grecolatina. Por ejemplo, en cuanto a los egipcios, en concreto, parece que no distinguían entre el cerdo doméstico y el salvaje. Ambos, designados además, como ocurre actualmente en la religión islámica y en la judía, era un animal impuro, o es un animal impuro todavía en estas culturas. Y como tal representaba al dios Set. El cerdo también se relaciona con la luna, ya que se entendía que en las batallas que acabamos de citar, las batallas religiosas o de pensamiento, de culturas, etc., Set, en forma de cerdo, había dañado al ojo de Horus, y este se relacionaba con las fases de la luna. Por ello el cerdo servía como ofrenda para los dioses, ya que de este modo los humanos aniquilaban el mal, y este sometimiento se le ofrecía a la divinidad para que quedara complacida y aconteciera la restauración del ojo. La hembra del cerdo tenía unas connotaciones mucho más positivas. Por ello la cerda, y no el cerdo, se consideró un animal portador de buena suerte. El ámbito bélico conecta con lo religioso en la consideración del jabalí como elemento fundamental en los ritos de iniciación de los guerreros de distintos pueblos, que lo dotan de valor mediático o sacerdotal, a lo que se suma su carácter de alimento de la inmortalidad. El sentido espiritual y el mencionado poder protector confluyen en la imagen del jabalí psicopompo, es decir, que guía y salvaguarda en el más allá al guerrero caído, es el que transporta las almas de los guerreros caídos, ¿no? Celtas y anglosajones utilizaban su imagen o sus colmillos en la indumentaria militar, especialmente en yelmos y cimeras, donde posiblemente cumplían una función protectora, como refleja el poema épico anglosajón Beowulf y otros textos aludidos, a los que también se le puede sumar el sentido del animal en el mito celta que narra la conquista de Irlanda. Así que del jabalí alimento al jabalí divinizado, como fertilizador y protector, parte de la consideración del jabalí como alimento esencial en el territorio celta y entre otras culturas, retoma la mencionada relación entre la ingestión de su carne y la inmortalidad, que adquiere valor sacramental en tanto que implica la comunión con lo divino, con la divinidad fertilizadora con la que se identifica en este sentido. Este animal aparece ligado a deidades de Grecia, Asia Menor, Mesopotamia y Egipto. Los valores simbólicos de protección, de fertilización, bien como emblema, bien como amuleto, son comunes en numerosos pueblos europeos, en algunos casos en donde asocian el sentido de fertilidad con el de profusión sexual, según se demuestra esa alusión, la costumbre, por ejemplo, de las mujeres germanas y anglosajonas de llevar colmillos de animal, así como el mito de Freyr, y lo vimos los que tomaron el curso que les digo, ese dios germano relacionado con la fertilidad, uno de los dioses más importantes del paganismo nórdico,
que montaba un jabalí que repartía la luz del sol, brillaba, tenía unas cerdas brillantes, llamado Gullinbursti, que más o menos quiere decir eso, ¿no? El de cerdas doradas. Es un cerdo, o era en la mitología nórdica, un cerdo, se dice, de crines doradas que podía correr sin descanso. Eran tan doradas sus crines que brillaban en la oscuridad. Y lo montaba este dios Freyr. En la mitología celta, Arduina era la diosa del bosque de las Ardenas y era representada como una cazadora a lomos de un jabalí. Su culto está en el origen del nombre de la religión de las Ardenas entre Francia, Luxemburgo y Bélgica. Fue más tarde asimilada en la mitología galorromana con la diosa o por la diosa Diana, Diana cazadora, Artemisa. El jabalí de Calidón es un ejemplo también de un género de monstruos tónicos de la mitología griega, cada uno de ellos situados en una ubicación específica que deben ser derrotados por héroes de la época olímpica. Aquí les voy a presentar un relieve de un sarcófago romano tallado en mármol, hallado en Vicóvaro. También tengo ahí un ejemplo de una talla en piedra de Odiseo y la caza del jabalí. Es muy común ver estas tallas en épocas clásicas, aunque también un poco más centrado ya en la Edad Media, por ejemplo, el sepulcro de Fernán Pérez de Andrade, en la iglesia de San Francisco, en Betanzos. Este sepulcro de este caballero medieval está sostenido por un oso y por un jabalí. Aparte de unas escenas donde también aparece dicho animal. Miren, les tengo aquí un exquisito ejemplo de una cabeza de jabalí que adornaba un carnix de guerra celta, hecho en bronce, del siglo I antes de Cristo, encontrado en Francia. ¿Qué es un carnix? Pues bien, ahí les va el dato cultural del día. Fue un instrumento de viento de la edad de hierro celta. Estamos hablando del 300 o el 500 antes de nuestra era común, 500 años. Era una especie de instrumento de viento de bronce. Emitía un sonido al igual que una trompeta que se suspendía verticalmente, que tenía una campana en forma de la campana, o sea, la salida del sonido tenía una forma de jabalí y se utilizó para la guerra. Probablemente intimidaba a los enemigos, quiero suponer, ¿verdad? Y el porte vertical del instrumento permitía que sus notas se elevaran por encima de las cabezas de los participantes de las batallas, las ceremonias. Probablemente era para que pudieran escucharlos en todos lados, pues era difícil poder dar órdenes o emitir órdenes, ¿no? Para mover a todo un ejército. Entonces probablemente este instrumento servía para eso. ¿Qué otra pieza les tengo por aquí? Les tengo unas gárgolas, una gárgola en específico de un jabalí que se encuentra en la Basílica de Notre-Dame de l'Épine. Noten cómo la jabalina, que sostiene algo que no sé si está roto, puede ser un arpa, qué sé yo, pero en donde tiene ahí prendido a su jabato, amamantando ahí a su jabato. Entonces nos damos cuenta de piezas a lo largo de la Baja Edad Media y anteriormente, en donde el jabalí se sigue heredando como elemento simbólico, a pesar del cristianismo y a pesar de muchas influencias judio-cristianas, en donde incluso hasta musulmanas, en donde el animal está asociado con el mal. Ya habíamos hablado de eso. Miren esta plaza, este piso que se encuentra ubicado
en la Plaza de las Corporaciones, en Ostia, Antica, como a 35 kilómetros de Roma, y es un mosaico de piso que se encuentra directamente detrás del teatro, este teatro romano que fuera construido en el siglo II después de nuestra era. Al mismo tiempo que están estos pisos adornados con distintos animales, hay un teatro. Si pueden y tienen chance, googleenlo, es un lugar muy interesante. Les muestro esta representación de Heracles. Heracles es la versión griega de Hércules, que es la versión romana, y no es otra cosa más que una excelente escultura, una de las tantas representaciones del periodo clásico que hay sobre este pasaje. Pero escogí este al azar. Ustedes pueden buscar otros, hay muchos. Y es un relieve de mármol en donde Heracles va llevando el jabalí. Se representa de manera muy sofisticada y decorativa este relieve en donde Heracles lleva consigo el jabalí que se vio obligado a capturar vivo como uno de los 12 trabajos impuestos por Euristeo. Recordemos que las representaciones del jabalí, de deidades, etc., no son propias del arte occidental. Aquí tenemos una inmensa roca excavada que representa a Visnú en su encarnación jabalí. O sea, en Oriente también existe este animal. De hecho, el animal, al parecer, llega a Europa proveniente de Oriente, este cerdo, ¿no? Y con él, pues supongo que los mitos se van modificando, se van extendiendo, como la cultura misma, ¿no? Ya lo he dicho en otras ocasiones, que no es la cultura un fenómeno rígido e inamovible, sino es un fenómeno que está vivo y se va modificando y se le van adhiriendo otros elementos. Vean este simpático jabalí de bronce titulado, pues sí, se le conoce en la ciudad de Florencia como la Fontana del Porcellino. Es del escultor Pietro Tacca, realizada en el año de 1633, y pues es muy emblemática en la ciudad esta fuente, ya que los turistas le ponen monedas y lo acarician. Vean cómo se nota el hocico de este animal, cómo está más dorado de tanto que lo soban al día tantísimos turistas que visitan esa ciudad, ¿no? Y una de las leyendas es dejarle una moneda para la buena suerte y para poder regresar a visitar tan bonita ciudad en la región toscana de Italia, ¿no? Una obra de un pintor que sí es simbolista, pero recordemos que los ingleses se pusieron más el nombre como prerrafaelitas, al menos estos que eran los más representativos, sobre todo este en específico, cuyo nombre era John William Waterhouse, gran artista, que pintó en muchas ocasiones a Circe, esta bruja, que así se titula el cuadro, Circe ofrendando la copa a Odiseo. Es una pintura de 1891, y pues, ¿qué les puedo decir? Así brevemente, vean y noten cómo representa el momento en donde Odiseo, este héroe de la Odisea y de otras, de la Ilíada y de otras, llega a la isla de Ea y con la mitad de su tripulación desciende, y resulta que caen bajo los hechizos de esta bruja, Circe. Entonces son convertidos en cerdos, jabalís representados aquí en este cuadro de John William Waterhouse. Vean, si notan, en la parte izquierda hay un jabalí atrás del espejo trono, en donde esta bruja, que de por sí tiene un aspecto maravilloso, hermoso, hasta seductor. Recordemos que las brujas
en el simbolismo del siglo XIX, la pintura del simbolismo, en este caso los prerrafaelitas, eran muy guapas, muy sensuales. Recordemos que ellos fueron quizás los primeros que representaron a la mujer como una femme fatal, seductora, maligna, con poderes sobrenaturales, ¿no? En este caso, vean cómo se refleja Odiseo, receloso, y ella le ofrece la copa con el veneno o con la poción mágica, en donde intenta convertir a Odiseo en cerdo. Vean en la parte inferior del reflejo del espejo, también hay otros dos jabalís. El barco en donde de donde desciende Odiseo. Vean la vara mágica de la bruja, es increíble. El vestido vaporoso, la sensualidad de esta, el cerdo a la derecha, en el piso a los pies de ella, un saumerio por ahí, un sapo. Ya el sapo es una representación de brujas más a partir del siglo XIX. Estamos ahora en un cuadro precisamente. Tengo otra pieza de la misma escena, o del mismo tema, de un pintor que se llama Breton Rivière, también del Reino Unido. Se titula el cuadro Circe y sus cerdos, o Circe y los amigos de Ulises. Aparte tiene un humor ahí medio negro, de Ulises, o recuerden, Odiseo o Ulises, es el mismo. Una pintura fechada en 1871. Vean nada más cómo están todos estos simpáticos marineros convertidos en cerditos. Qué bonitos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede ya en épocas recientes? Pues la representación del cerdo ahora tiene unas connotaciones más políticas, sobre todo cuando los excelentes artistas chinos contemporáneos, sobre todo escultores, como este ejemplo que les tengo de Chen Wenling, escultor chino nacido en 1969, en donde es una representación del consumismo exacerbado, en donde presenta este tipo de cerdos. Son esculturas monumentales. Yo he tenido la oportunidad de verlas en vivo en exposiciones que tienen esculturas en todos lados, en todas las galerías, en todos los museos en China y hasta en centros comerciales, en edificios, etc. Son impactantes ver lo grotesco, un humor que se va convirtiendo en algo desagradable, en donde hay un montón de cerditos amamantándose siempre de estos seres, en donde se están inyectando silicón, en donde están amamantándose a partir de nidos o chiqueros de oro, como es en este caso esta pieza. En fin, hay artistas, esto es un artista contemporáneo, pero hay artistas modernos como Leonora Carrington, como esta pieza que les tengo, una pieza ya realizada a partir de sus bocetos y de sus diseños ya en este siglo, ¿no? Ya en primera década, segunda de este siglo. Se llama Si los cerdos pudieran volar. Les tengo otra que se llama El cerdo albino. Piezas en bronce, disculpen, en bronce, iba a decir mármol, pero no. Las nuevas piezas de Leonora Carrington están fundidas en bronce, algunas en aluminio. Bueno, me extendí demasiado con este apartado del jabalí, cuando debía ser algo, según yo, breve, pero es que está la historia del arte, sobre todo el arte antiguo, sobre todo las representaciones que giran en torno a culturas y a civilizaciones que ya han desaparecido, ritos y demás. Están súper aderezados de este elemento que muchas veces se pierde en los tiempos, el jabalí. El jabalí es un elemento distintivo no solo en la baja y en la alta edad media, sino en el arte antiguo, pero también, recordemos, en muchas representaciones actuales, ¿no? Y no hablo solamente como un animal propio de la caza,
Y nos vamos a despedir de este video con este personaje llamado Inosuke o Inosuke, no sé cómo pronunciarlo, creo que es Inosuke. Entonces, este es un personaje muy interesante del, del anime, del anime japonés en la saga de Demon Slayer. Muy, muy, muy buena saga. Muy buena serie, la pueden encontrar en Netflix. Y este personaje es maravilloso, tiene un temperamento y unas características y habilidades únicas. Les recomiendo esta serie y les recomiendo ponerle like si les gustó el video. Gracias.